Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí hoy. Quería agradecer en primer lugar a la Universidad Católica de Santa María que nos está recibiendo, particularmente al doctor Gonzalo Dávila, vicerrector de investigación, también a Concitec, particularmente a Andrés Melgar, César Olivares y también a Abel del Carpio, con el que estamos trabajando hace muchos años en colaboración desde el 2015. Concitec es miembro de ORCID desde el 2015 y es realmente un honor estar aquí hoy. Tuve la oportunidad de estar en Perú por una actividad anterior que tenía hace más o menos 10 años. Y el panorama que veo hoy es muy distinto del que vi hace 10 años, cuando recién se empezaba a pensar en dar visibilidad a la producción científica peruana, y hoy el escenario es totalmente distinto y es realmente un placer ver la gente que está aquí hoy presente y todo lo que se está haciendo para construir este ambiente de intercambio y de construir este ambiente de interoperabilidad de datos de la información científica peruana. Bueno, tengo 25 minutos, va a ser un desafío porque tengo una presentación un poco larga, pero lo bueno es que mis colegas de ayer y los que hablaron antes de mí hoy dieron un marco bastante completo para que yo pueda empezar a hablar de ORCID directamente. Entonces, tal vez voy a pasar un poco más rápidamente algunas diapositivas y sobre todo hablar de ORCID, que está teniendo levantando bastante interés en Latinoamérica. Solamente para darles un contexto, recientemente hice un webinar específicamente para Latinoamérica y tuvimos 300 inscriptos, mucha gente de Perú, mucha gente de Colombia, o sea que ORCID está teniendo mucho interés por parte de los investigadores, de las instituciones, quieren saber qué es, qué hacemos, y de eso vengo a hablar un poco hoy. Bueno, la visión de ORCID es la de un mundo en el cual todos los que participan de la investigación, la financiación de la investigación, la innovación, están identificados y están conectados de manera inequívoca a sus afiliaciones, a sus contribuciones, y eso a través del tiempo, de las disciplinas y también de las fronteras. Esas conexiones son importantes porque el progreso científico se basa en la comunicación de ideas entre individuos, entre organizaciones, y el crédito y las carreras en investigación se construyen encima de la calidad y del éxito de esas comunicaciones. Entonces, ¿qué es ORCID? Entonces, ORCID es un acrónimo para Open Researcher and Contributor Identifier. Entonces, es un identificador para investigadores, es un registro. Entonces, el investigador que se registra para ORCID obtiene un número, un identificador, que lo identifica inequívocamente, ya vamos a hablar de eso. Es un conjunto de procedimientos estándar para conectar investigadores a sus afiliaciones y actividades. Por eso también han estado oyendo hablar mucho de ORCID estos días, ayer y hoy también. Es una comunidad comprometida construyendo conectores. También tenemos una comunidad de práctica. Estamos totalmente insertados en lo que es la ciencia abierta, la infraestructura abierta. Y es una iniciativa de investigación en escala internacional. Entonces, ORCID es abierta, es una organización sin fines de lucro, es una plataforma no comercial que fue fundada en 2012, somos bastante jóvenes, estamos creciendo muy rápidamente, ya les voy a mostrar algunos números que lo comprueban. Es un servicio internacional que se integra con otros identificadores, ya sean otros identificadores de investigadores, de organizaciones, de publicaciones, de datos, porque hoy, como lo han podido ver, todos los objetos vinculados a la información científica tienen un identificador. Esta tarde van a ver un poquito más sobre eso, hay una sesión de charlas específicamente sobre los identificadores digitales.
Todos los datos, softwares, APIs, toda la documentación de ORCID está abierta. Aquí puse entre paréntesis, pues sabía que habría mucha gente de TI, entonces puse el GitHub porque todo está abierto en GitHub. ORCID es gratuita para los investigadores y como somos sin ánimo de lucro, nos mantenemos por algunos fondos que todavía nos apoyan y también por los miembros institucionales a través de sus integraciones, a través de sus membresías y de sus integraciones. ORCID es opcional, o sea que los individuos se pueden registrar y usar ORCID gratuitamente, independientemente de que su organización de afiliación sea miembro o no de ORCID. Es un sistema opcional. El investigador es totalmente soberano sobre su registro. Solo él se puede registrar y crear su registro, conectar informaciones y configurar su privacidad. O sea, todas las informaciones que están dentro de su registro, el investigador, la investigadora tiene total control sobre con quién y si comparte esa información. Ya vamos a hablar de eso también. Y las organizaciones miembros de ORCID usan la API de ORCID para para alimentar los registros de ORCID automáticamente a través de los permisos que obtienen de cada investigador. De eso vamos a hablar también. Rápidamente, los principios de gobernanza de ORCID. Es una organización independiente, respaldada por las membresías, fue fundada por la comunidad científica, el comité que la rige es mayoritariamente formada por gente de organizaciones sin fines de lucro, no puede ser vendida y aquí es un link cuando tengan la presentación, que además está disponible en Figshare. En la primera diapositiva está el link para la presentación que ya está disponible. Entonces, esto que están viendo aquí es el documento que muestra que nosotros legalmente no podemos ser vendida a una entidad comercial. El control del investigador es un principio en el corazón de ORCID y la documentación y los recursos son abiertos. Aquí hubo un pequeño, digamos, yo tengo una Mac y esto es un PC, entonces aquí hay un pequeño overlap aquí se desconfigura un poco la diapositiva. Pero esto aquí, la figura que ven, son los principios del Open Science, uno de los cuales es Open Infrastructure, dentro de los cuales nosotros nos encuadramos. Bueno, aquí rápidamente solamente para hablar que la privacidad de los datos para ORCID es un principio fundamental. Bueno, hablando un poco de los beneficios para el investigador. Entonces, ORCID ofrece un ID, un identificador, en el cual el investigador puede conectar todos sus nombres. Y discúlpenme, es el hábito usar el investigador, en realidad podría decir la investigadora. Entonces, la investigadora puede conectar todos sus nombres y las investigaciones que publicó usando esos nombres dentro de su ORCID ID. Entonces, aquí pueden ver cómo dentro del registro ORCID puede vincular todas sus variables, todas las variables de su nombre dentro de su registro ORCID. ¿Sí? Todo eso queda vinculado a un solo identificador. Puede también conectar su ORCID ID a todos sus otros identificadores, afiliaciones y trabajo. Entonces, aquí puede vincular el Scopus ID, el Researcher ID, el ID que use cualquier otro país dentro de su plataforma de SBU, por ejemplo, también puede vincularlo aquí adentro. El investigador tiene total, o la investigadora tiene total control de su registro y el registro enumera información que el investigador eligió conectar con su ID, posee el registro y decide cómo y si comparte información. Agregan su ID usando un apretón de manos, un handshake, como se dice, en la medida que interactúan con los sistemas de investigación, como por ejemplo cuando someten un artículo o cuando piden una beca a su agencia de financiación. El ID es insertado en el trabajo del investigador por los sistemas editoriales o de becas, creando una conexión que tiene una fuente, que tiene una proveniencia entre el trabajo y el investigador. Entonces ahí se crea un vínculo.
Perdón, ahí se cortó de nuevo. Entonces, el apretón, ¿cómo funciona ese apretón de manos electrónico? ¿No? Todo empieza con el registro. El investigador se registra, se conecta, y cuando entra a su registro está seguro de que es su registro el que está en control de su registro. Las organizaciones miembros pueden entonces pedir permiso a ese investigador para poder interactuar con su registro y recolectar su ID a sus sistemas y poder entonces desambiguar su nombre, y de eso vamos a hablar un poquito, leer su registro, agregar información a su registro y actualizar información. Entonces, cuando entra y autorizo, la API de ORCID empuja su ID a los sistemas de la organización, y la organización puede también chequear su registro para más información y monitorearlo para actualizaciones. Entonces, en la parte derecha de la diapositiva pueden ver cómo se presenta esa pantalla donde se le da permiso a la organización. ORCID es opcional, o sea, los investigadores poseen y controlan su registro. Entonces, ahí ven un poco cómo se presenta a la pantalla de confidencialidad, o sea, de privacidad, las posibilidades que tienen de compartir la información o no. Cada información que está dentro del registro ORCID puede ser privada, visible para todos o solamente visible para las organizaciones de confianza. Un registro ORCID es portátil y va con su propietario a lo largo de su carrera. Aquí rápidamente siguiendo hablando de los beneficios para el investigador, es autorizaciones automáticas de su registro, o sea que no tenga que poblarlo manualmente. Entonces tenemos un convenio con Crossref que hace que cada vez que el investigador publica un artículo nuevo, aparece en su registro ORCID manualmente. Para datos también, voy a pasar rápidamente por esta parte. Aquí es un mail que recibe el autor cuando tiene un artículo nuevo dentro de su registro ORCID. Aquí funciona el handshake, como les comenté, con Crossref. Y aquí cómo aparece la información dentro de su registro. Entonces, la actualización automática de ORCID y cualquier sistema conectado, como por ejemplo el repositorio, significa menos tiempo haciendo reportes y más tiempo para la investigación. Esa atribución de autoría significa que el trabajo del investigador tiene más probabilidad de ser encontrado, tiene más probabilidad de ser citado, y eso obviamente le genera a la institución y obviamente al país datos más fiables y una posibilidad de hacer estadísticas más fiables también. ORCID nació de la necesidad de desambiguar los nombres de los investigadores. Un nombre no es suficiente para que se desambigüe aquí creo que hubo un problema con mi presentación, pero voy a comentarlo ahora. Un nombre no es suficiente para desambiguar los investigadores, ¿no? Entonces, por eso se creó la necesidad de crear un registro con un número. Entonces, hoy tenemos 5 millones de investigadores que tienen un registro ORCID, 900 miembros en 45 países y más de 560 integraciones en todos los sectores de la comunidad. Eso quiere decir que tenemos 560 instituciones que tienen sus sistemas integrados con ORCID con una total interoperabilidad de datos, un intercambio de datos. Y tenemos consorcios en más de 20 países. Eso quiere decir que son iniciativas nacionales, y voy a hablar un poquito de eso más adelante. Son iniciativas que se toman a nivel país para que toda la comunidad adhiera, digamos, a la adopción de ORCID. Aquí quedó en verde y no lo pueden ver. Aquí tenemos el crecimiento de ORCID, gracias, el crecimiento de ORCID desde el 2014 al 2018, como hemos crecido en número de ORCID IDs y en el número de organizaciones miembros. Aquí tenemos el número de miembros por países, entonces Estados Unidos, en Inglaterra, en Noruega, y vamos así bajando. En Brasil tenemos 9 y ya voy a hablar un poquito más en Latinoamérica. Discúlpenme que está en verde. Aquí en Brasil tenemos 123.000 investigadores con su ORCID ID y 9 instituciones miembros. Ya vamos a hablar un poquito de eso. En Colombia, 29.007 miembros
Y así en Perú, 12.000 investigadores con su ORCID ID y 2 miembros institucionales. ¿Cómo y por qué nació ORCID? Aquí llegó la parte que era importante. Su nombre no es suficiente para distinguirlo en ambientes digitales. Usted tiene que llenar diversos formularios con la misma información. Gasta demasiado tiempo reportando sus actividades. Le gustaría que su trabajo fuera encontrado y citado, sobre todo internacionalmente. Y le gustaría controlar con quién su información es compartida. Entonces, aquí un nombre no es suficiente. ¿Por qué? Tenemos la cuestión de los homónimos, tenemos diferentes versiones del mismo nombre. Cuando el investigador publica, no siempre publica con la misma versión de su nombre. El editorial también tiene sus propias reglas, las bases de datos también tienen sus propias reglas. Entonces, cuando se publica el artículo, finalmente aparece de forma variada. Hay cambios de nombre, hay varios apellidos. En el caso nuestro latino tenemos dobles nombres, dobles apellidos. En otros lugares del mundo tenemos el problema de la transliteración, cuando no tenemos el mismo alfabeto. Aquí tenemos un ejemplo en China, donde en un artículo tenemos varios autores con el mismo apellido, incluso con la misma inicial. Y entonces la idea es que los nombres digitales pueden ayudar a solucionar este problema. Entonces, los identificadores persistentes, ORCID es uno de ellos, es una solución para esa cuestión. Entonces, un identificador persistente es una referencia a recursos digitales para que se identifiquen en el ambiente digital objetos y se pueda hacer intercomunicación entre ellos en los ambientes digitales. Aquí me dicen que tengo 10 minutos, tengo que correr. Entonces, ¿por qué los IDs persistentes? Algunos desafíos, tanto a nivel individual cuanto a nivel organizacional. Entonces, el individuo tiene que llenar, el investigador, la investigadora tiene que llenar la misma información, formularios en diferentes sistemas varias veces. Tiene que entrar manualmente esos datos, no controla con quién comparte esa información, tiene la cuestión de la ambigüedad de los nombres y finalmente eso genera un problema de reconocimiento y de crédito a su producción, ¿no? Para las organizaciones también está la cuestión de la ambigüedad de los nombres, se coloca también ese problema, está un problema de la confianza en esos metadatos, los sistemas, eso se habló mucho ayer y se está hablando mucho estos 2 días, la cuestión de los sistemas locales y cerrados que no comunican entre ellos. Hay una cuestión de la importancia de mostrar el retorno de la inversión que se hace en la investigación, con los fondos públicos sobre todo, y la necesidad de que la producción de esos investigadores sea visible. Entonces aquí existen varios identificadores persistentes. O sea, algunos de estos logos serán familiares para ustedes. Tenemos identificadores para autores, identificadores para objetos de publicación, por ejemplo, entonces artículos, conferencias, la revisión por pares hoy en día también tiene un identificador único, datos y softwares hoy también se identifican con un identificador único, las organizaciones de investigación también tienen un identificador único, las organizaciones de fomento también, y ya hay toda una serie de desarrollo, se está discutiendo mucho y ya existen también identificadores para las becas, para las citas, para recursos, para equipamientos, en fin. Todos los objetos que están vinculados a la investigación están identificados para que todo eso pueda ser vinculado, toda esa información pueda ser interoperable y vinculada. Entonces, este es nuestro gráfico mantra, yo diría, entre una vez y reutilice muchas veces. La idea es que el investigador cree su registro y que las instituciones con las cuales interactúa a lo largo de su vida profesional, que son básicamente su institución de afiliación, el organismo que financia su investigación y quien publica su investigación, empujen, ayuden a poblar su registro. ¿Ya? Está pasando demasiado rápido, ¿verdad?
Entonces, voy a pasar. ¿Cómo eso funciona? El investigador se registra y administra su registro ORCID. A la parte derecha tienen un resumen de lo que sería el registro ORCID. Las organizaciones son miembros de ORCID y le piden permiso a sus investigadores para poder interoperar con su registro y de esa forma agregar y actualizar actividades dentro de su registro. Entonces, la universidad va a afirmar dentro del registro ORCID que este investigador pertenece a esa universidad. Entonces, la fuente de esa información en el registro ORCID deja de ser el propio investigador y pasa a ser la universidad. El órgano de fomento puede empujar información sobre las becas, ¿no? Y los fomentos que recibió el investigador. Y las editoriales, a su vez, empujan información sobre las publicaciones de este investigador. Entonces, pasando muy rápidamente, la universidad tiene su org ID, o sea, su identificador de organización, recolecta el ID del investigador y, a su vez, empuja hacia el registro ORCID su org ID. Cuando el investigador va a pedir una beca, el organismo de fomento tiene su org ID y ya se beneficia de la información de que este investigador realmente es investigador de tal universidad. Entonces recolecta el ORCID ID del investigador y, a su vez, empuja información para dentro del registro ORCID del investigador. Cuando el investigador va a someter un artículo derivado de ese fondo que recibió, ¿no es cierto? Perdón, antes de eso, ya seguía contando la historia. Aquí simplemente para darles una idea de cuáles son las agencias de fomento que ya están integradas con ORCID y que ya están usando ORCID en sus sistemas de beca, o sea que ya empujan información de grants, de becas para dentro del registro ORCID del investigador, ¿sí? Pero voy a pasar rápido. Cuando el investigador va a publicar un artículo, entonces tiene su org ID, recolecta su ORCID ID, se genera el DOI del artículo, que es empujado al registro ORCID del investigador. Y aquí hablamos de repositorios también, ¿sí? Tenemos integraciones con repositorios. Tenemos ya, ustedes probablemente los que publican, tienen el hábito de publicar, ya se han encontrado probablemente con la solicitud de las editoriales que le piden su ORCID ID cuando van a publicar. Eso es porque tenemos un acuerdo bastante importante con editoriales y asociaciones miembro y tenemos más de 9.000 revistas que están solicitando el ORCID ID. Voy a pasar rápido porque esto es muy importante. Cielo Brasil es miembro de ORCID a través del consorcio que cerramos el año pasado, voy a hablar de eso también. Hasta el 2009 todas las revistas de Cielo Brasil van a pedir, va a ser mandatorio que tengan ORCID. ¿Okay? Redalic es miembro de ORCID y tiene interoperabilidad total con ORCID, ¿sí? Entre los dos registros hay interoperabilidad, se puede empujar las publicaciones de Redalic a ORCID y viceversa. Aquí beneficios para las instituciones, se crean conexiones fiables, tienen un alcance internacional, los formularios son prellenados con las informaciones que ya están dentro de ORCID. Ustedes, las universidades, pueden tener actualizaciones de los exalumnos, o se pueden tener información de qué pasó con sus alumnos, ¿no? Las máquinas hacen el trabajo, las universidades obtienen consentimiento para usar los datos y los investigadores apoyan a ORCID porque ya tenemos muchos que tienen su ORCID ID. Entonces, las universidades controlan de esa forma cómo aparece el nombre de la universidad dentro de los registros. Es una forma de padronizar, que es un problema que pasa también, padronizar, estandarizar cómo figura el nombre de la universidad de manera internacional y en todas las actividades del investigador. Bueno, alcance internacional, formularios prellenados, actualizaciones de los exalumnos, las máquinas del trabajo. Aquí la cuestión del consentimiento, como les comentaba, y ahora voy a pasar rápidamente por la cuestión de los ejemplos
Aquí estábamos hablando de Chínica esta mañana, no me voy a extender, sobre todo porque los números probablemente no corresponden a los que comentó Federico. Lo que quiero decir aquí es lo siguiente, el mensaje principal es, cuando hay una voluntad conjunta de que la cosa ocurra, de que la adopción ocurra, como comentó Federico, en 3 meses, yo aquí tengo un número menor de lo que él presentó, cuando hay una voluntad colectiva, hay una adopción masiva, ¿no? Cuando hay un objetivo común, y es lo que está pasando aquí en Perú, la cosa funciona. Entonces aquí el gráfico que tienen a la derecha es la adopción masiva que pasó en Italia cuando Chínica decidió, junto con el ministerio y toda esa actividad que Federico comentó, o sea, los investigadores adhirieron, ¿sí? Cuando hay un objetivo claro y una voluntad colectiva, funciona. Bueno, en Reino Unido le estoy dando solamente algunos ejemplos para que entiendan cómo en algunos países ya es una realidad. En Reino Unido también un abordaje coordinado para la evaluación que hace Reino Unido de sus investigadores. En Alemania también una política coordinada para la evaluación. En Portugal, perdón por el problema aquí de la desconfiguración. ORCID es uno de los elementos del sistema CRIS portugués, que es una experiencia increíble, que funciona muy bien. Aquí tienen un montón de links y datos para poder buscar información posteriormente. Aquí lo dejé en portugués porque son los beneficios que ellos mismos ponen. Las integraciones, o sea, hay integración ORCID con el currículum nacional, que se llama Ciencia Vitae en Portugal, con el repositorio nacional y también con algunas instituciones que tienen su sistema CRIS. Entonces tienen un sistema CRIS nacional y algunas instituciones tienen su sistema CRIS internos también. Aquí Portugal creó un simulador para que cada uno pueda ver cuánto tiempo los investigadores pierden haciendo tareas administrativas. Entonces ellos evaluaron, según los criterios de los investigadores portugueses, sí, que los investigadores gasten 100.000 días gestionando información. Tienen un video incluso sobre eso. Entonces los invito a que hagan el ejercicio. El consorcio brasilero, motivo de orgullo nuestro, logramos el año pasado reunir las 2 agencias nacionales de fomento, CAPES y CNPq, una vinculada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, la otra al Ministerio de Educación, y las 26 agencias de fomento regionales, junto con Cielo, que tiene 290 revistas indexadas, y VICT, que es el repositorio nacional vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, más la Red Nacional de Pesquisa, que está vinculado a varios ministerios como un facilitador de infraestructura, y más nuestros miembros individuales en un esfuerzo conjunto que se infiere en el marco de un BR CRIS, ¿no? De un sistema CRIS nacional que están intentando también construir. También aquí los beneficios según ellos mismos, aquí el press release de ese consorcio. En Perú, ya estoy terminando. En Perú, hace varios años ya, la integración con el Directorio de Recursos Humanos afines a la CTI, DINA, y con Alicia. Los proyectos actuales que tenemos, además de esa integración, la participación de Concitec en nuestro grupo de trabajo con los funders, con varios funders alrededor del mundo. Entonces, Concitec es uno de ellos, está aquí. A ver, aquí está Concitec, aquí. Está Brasil también y varios otros. O sea, Concitec hace parte de nuestra comunidad de práctica. Proyectos futuros, estamos conversando con Concitec para elaborar juntos una estrategia para el uso de identificadores persistentes para la Red Nacional de Información Científica, la adopción de ORCID por los investigadores de Perú en complemento al identificador nacional. Eso va a generar, y además de, obviamente, eso apoya la cuestión de los investigadores extranjeros que vienen aquí y que no tienen un identificador nacional. Eso va a generar una mejor calidad
más datos para CONCITEC y mejor calidad de datos para ellos, ¿no? En el sentido para la evaluación y la gestión de la investigación. Y estamos trabajando juntos también en un workshop que va a ocurrir probablemente en septiembre y octubre, donde vamos a explicar más claramente los beneficios para el investigador y para las universidades. Entonces, el valor de un abordaje nacional es que se lleve en cuenta el contexto de la política local, le da acceso equitativo a todos los miembros de la comunidad a los beneficios de la investigación generada con recursos públicos, un mejor entendimiento de los impactos de esa investigación, una eficiencia y una conveniencia para los investigadores y para los administradores que tienen más tiempo para hacer lo que realmente importa, que es investigación. Aquí algunos beneficios, una integración robusta, aquí en manos derecha, en la parte derecha, un ejemplo de un sistema CRIS. Eso le da más calidad, más confiabilidad a los datos, mejores estadísticas, más transparencia y mejor reparto de los datos, más visibilidad para la producción científica, más citas, y para los investigadores menos tiempo introduciendo información manualmente, y para los administradores menos tiempo verificando y chequeando la información. Aquí, para terminar, dos artículos que les recomiendo. Uno, y que este en Science, que me permite comentarles que los datos de ORCID son públicos. Entonces, la gente de Science tomó los 5 millones de registros de ORCID y hizo todo un análisis, una evaluación sobre la movilidad de los investigadores. Muy interesante ese artículo. Y este de Nature, que salió ahora hace poquito, es una nota sobre cómo los DOIs y los otros identificadores persistentes son importantes hoy en día en el ámbito de la investigación. Aquí más información para ustedes, para que lean un poco más. Más información sobre ORCID y alguna información sobre la seguridad de los datos. Esta presentación va a ser compartida y de cualquier forma está en Figshare, ya disponible, entonces cualquier cosa entren en contacto conmigo para que yo se las comparta, ¿sí? Perdón, porque tengo que correr. Entonces, simplemente para concluir, actuando en conjunto, la comunidad científica del Perú tiene el poder de mejorar el valor y la amplitud de su información de investigación. Los identificadores únicos de investigadores tienen el potencial de ofrecer un reparto de información racionalizado y ofrecer transparencia a la creación y a la reutilización de esa información. Y ORCID seguirá apoyando a CONCITEC en su proyecto de trabajar con datos de mejor calidad sobre sus investigadores y sus actividades de investigación. Es eso. Muchas gracias. El Perú primero.